Madrugada en la biblioteca. Juanjo deja claro desde el principio que él no era de esos que van buscando sustos donde no los hay. De hecho, durante mucho tiempo intentó convencerse de que aquello tenía una explicación normal. El problema es que, cuanto más lo pensaba, menos le encajaba. Esto pasó cuando estaba en la universidad, en una época de exámenes en la que casi vivía más en la biblioteca que en su propia casa. Se quedaba hasta muy tarde estudiando, aprovechando cada hora, cada descanso, cada café. Y como hacían muchos, salía a ratos con sus amigos a la parte de fuera para despejarse un poco, comer algo rápido, beber, hablar 5 minutos de cualquier tontería y reunir fuerzas para volver a sentarse delante de los apuntes. Era una rutina, horas de estudio, pequeños descansos, más apuntes, más café, más cansancio. Y claro, más de una vez durante toda la noche tenía que ir al baño. La biblioteca estaba en un edificio antiguo, de esos que de día parecen normales y de noche enseñan otra cara. Los pasillos se quedaban medio vacíos, la luz parecía más fría y el silencio se volvía tan limpio que uno podía oír perfectamente sus propios pasos al caminar. Pero había una diferencia que Juanjo recuerda muy bien: el frío. Donde estudiaban se estaba bien, o por lo menos normal. Pero al acercarse a los baños, la temperatura cambiaba, siempre, como si aquella parte del edificio guardara otro aire. Un aire más húmedo, más inmóvil, más desagradable. No era una sensación exagerada, era física. Entrabas allí y lo notabas en la piel. Además, a esas horas de madrugada casi nunca había nadie. Eso hacía que todo sonara más. El eco de una puerta, el roce de una zapatilla contra el suelo, la cisterna lejana de otro aseo, o simplemente tus propios pasos avanzando por un lugar donde preferirías no entretenerte demasiado. Juanjo empezó a darse cuenta de algo después de varias noches. Cada vez que iba solo al baño, se sentía incómodo, no asustado de golpe, no todavía, más bien incómodo, con esa urgencia tonta de querer terminar cuanto antes y salir de allí. Entraba, hacía lo que tenía que hacer, y mientras lo hacía, le parecía oír pasos acercándose, siempre lo mismo, un sonido leve pero reconocible, como si alguien caminara hacia la puerta del baño desde el pasillo. Entonces él se tensaba, esperaba a ver entrar a alguien, esperaba ver una sombra por debajo de la puerta, pero cuando salía, no había nadie, ni una persona entrando, ni alguien lavándose las manos, ni una puerta cerrándose al fondo. Nada. Aquello le pasó varias veces, las suficientes como para empezar a entrarle miedo. Y lo peor de todo no era el ruido, era la sensación de que no lo estaba imaginando. Una noche concreta fue la que lo cambió todo. Llevaba horas estudiando, estaba cansado, llevaba varios cafés encima y el estómago ya no le iba demasiado fino. Esa vez no entró al baño solo para mear de pie y salir corriendo. Tuvo que meterse en uno de los retretes y sentarse. Y ahí, encerrado, lo oyó todo mucho mejor. Primero la puerta del baño, clarísima, el sonido de alguien entrando. Después, unos pasos sobre el suelo. No rápidos, no dudosos, pasos normales,
como los de una persona que entra, avanza y se mete en el compartimento de al lado. Y después algo todavía peor. La respiración. Una respiración humana. Baja, cercana, contenida, al otro lado del tabique. Juanjo se quedó quieto, sin moverse, escuchando. Recuerda incluso haber pensado que, bueno, al menos esta vez sí había alguien de verdad. Y casi le tranquilizó, porque una persona real, aunque fuera un desconocido a esas horas en un baño vacío, daba menos miedo que aquella otra posibilidad que llevaba días insinuándose. Así que terminó, esperó un momento, salió del retrete y se volvió hacia el de al lado, que todavía no se había ido. Pero la puerta estaba abierta. Dentro no había nadie. El váter vacío. No había pies. No había sombra. No había ruido. No había nadie en todo el baño. Juanjo dice que en ese momento se le paralizó todo el cuerpo de golpe. Notó una punzada de frío en la nuca, un vacío seco en el estómago y esa sensación tan rara de que el cuerpo está reaccionando a algo antes de que la cabeza pueda, siquiera, darle un sentido. Salió de allí sin lavarse las manos. Volvió con los demás con la cara cambiada. Y fue entonces cuando se lo contó a Ayoce, que era el amigo con el que más confianza tenía. Al principio, Ayoce hizo lo que probablemente habría hecho cualquiera: vacilarlo. Le dijo que estaba cansado, que llevaba demasiadas horas encerrado, que tanto café lo estaba volviendo paranoico. Se rió un poco, le siguió la broma. Juanjo estaba realmente asustado, no haciendo teatro, no buscando atención. Asustado de verdad, así que Ayoce decidió acompañarlo. Fueron juntos al baño. Entraron los dos. Miraron los compartimentos. Esperaron. Escucharon. No pasó nada. Ni pasos, ni respiración, ni ruidos raros. Solo el mismo frío desagradable de siempre y ese silencio excesivo de los edificios antiguos cuando la noche ya está muy avanzada. Ayoce intentó quitarle hierro al asunto. Le dijo que quizá había salido alguien mientras Juanjo seguía dentro. Que a lo mejor, entre el eco, el cansancio y estar encerrado, había mezclado sonidos. Que esas cosas pasan. Pero ni siquiera diciéndolo sonaba demasiado convencido. Juanjo aguantó lo que pudo. Intentó seguir estudiando. Intentó centrarse. Intentó repetirse que no iba a dejar de ir a una biblioteca por un susto en un baño. Pero no pudo, porque a partir de aquella noche ya no era solo una impresión rara. Ya no era «me parece que oigo pasos». Ya no era «igual había alguien y no me di cuenta». No, había oído entrar a alguien, había oído sus pasos, había oído cómo se metía en el retrete de al lado, había oído su respiración. Y cuando salió, no había nadie. Desde entonces no volvió a esa biblioteca, ni quiso hacerlo. Le daba igual que otros no lo entendieran. Le daba igual que alguien pensara que estaba exagerando. Él sabe lo que vivió allí. Sabe el miedo que pasó. Sabe cómo sonó aquella presencia al otro lado del tabique. Y sabe también que, si alguna vez volvió a haber algo en aquel baño después de que él se fuera, prefería no ser quien lo escuchara otra vez.
porque hay lugares donde el miedo respira contigo y espera en silencio a que te des cuenta de que nunca estuviste solo. Bueno, tremenda historia. Tiene un punto gracioso, pero hay zonas donde uno pasa miedo donde no te lo esperas. Y una de ellas puede ser perfectamente el baño. De hecho, a mí esto me quiso recordar cuando lo escuchamos. A mí me quiso recordar a, no sé si recuerdas una vez que fuimos a la Casa Lercaro en La Laguna, en Tenerife, que es un museo de historia y antropología, que quise ir al baño y es un museo que tiene mucha fama de paranormal. Ya hablaremos y posiblemente saquemos un episodio sobre ello. Pero pasé auténtico terror en el baño. No me sucedió absolutamente nada, pero solamente saber que estaba allí con todo lo que sucedía y después de haber hablado con los vigilantes de seguridad que contaban todas las experiencias paranormales que habían tenido, ese momento de ir al baño, que fue a orinar, por lo tanto no tiene que llevar mucho tiempo, pero para mí se me hizo eterno porque quería acabar lo antes posible para salir de allí. Así que no me puedo ni imaginar lo que tuvo que pasar, en este caso Juanjo en el baño, además haciendo un número 2 en un baño y teniendo a vete tú a saber qué al lado, ¿no? A un fantasma con diarrea. Eso, eso parece, ¿no? Desde luego tiene mucha insistencia. Era una ir al pequeña baño. broma que Juanjo no se enfade. No, seguro que no. Pero sí es verdad que en estos edificios antiguos, ¿no? Estas bibliotecas, esos pasillos grandes, vete tú a saber cuál es la historia al final de todos estos edificios por las que han pasado. Yo no sé en este caso esta, pero hay muchos que han pasado, sobre todo en guerras, han tenido que transformar bibliotecas como en hospitales de emergencia o han pasado por muchas otras cosas antes de que fuesen bibliotecas. También han habido iglesias que después las han transformado en bibliotecas. Bueno, de hecho, donde están los juzgados de San Sebastián, antiguamente era un hospital militar Ah, amigo. y después fue comisaría de la Policía Nacional y luego ya Tam- pasó a juzgados, También se ha hecho eso mucho con conventos, ¿no? Que han Sí. pasado de conventos a después museos. a museos o Sí, han sí. pasado a Colegios. centros educativos, Sí. exacto, hospitales o incluso después a residencias o ha pasado por residencia, Eso es, por sí, tal. sí. Sí, el uso que se le ha dado a los edificios, ¿no? Pero entiendo el respeto que te puede llegar a dar estos edificios, incluso, o sea, y todavía acrecentado más por la noche. Vas a estudiar en una biblioteca por la noche solo, que no hay nadie, y como él comentaba, ¿no? Que se oían los pasos él mismo al caminar. Fíjate Eso- que aquí nosotros no teníamos bibliotecas abiertas las 24 horas. No teníamos esa suerte. En San Sebastián no hay No de teníamos. 24 horas. En aquel momento, ahora no lo sé, pero en aquel momento no. No. Yo nunca he sido de biblioteca, la verdad. Sí, para ver libros y consultar, que en nuestra época pues no tenías la enciclopedia que todo el mundo se compraba en casa y que ibas comprándote los volúmenes, pero en nuestra época no había conexión a internet para estudiar y teníamos que irnos a buscar todo a las bibliotecas. Yo para eso sí, pero sí recuerdo bueno, y de amigos decirme de pasar la noche estudiando en la biblioteca porque ellos lo preferían, pero yo la verdad es que mi método de estudio era distinto, pero sí tengo, me han comentado eso, 24 horas, sí hay. A Y mí de sí me hecho ahora gustaba ir sí a la hay. biblioteca, sí. Sí, Ujú. tú eres más de biblioteca. Ahora sí que sé que hay de 24 horas. Sé que hay en Gran Canaria y sé también que hay en Tenerife. Pero bueno, a ver, este caso, otra de las cosas que se nombra aquí, que es algo que siempre solemos ver muchísimo en estas historias, es la descripción de esa sensación de frío. Siempre igual. En este caso entiendo que en la zona donde vayan a estudiar, pues también por el calor de la gente o a lo mejor porque han puesto algún tipo o de calefacción o simplemente porque es una zona pues eso, más ocupada, que haya más calor o más recogida, que las puertas estén cerradas, Y ¿no? más calor humano.
más calor humano a eso. Y cuando sales a lo mejor a un pasillo largo y al final te toca un baño, pues entiendo que a lo mejor el edificio diga que esté todo más abierto, más ventilado y puedas pasar más frío. Pero yo creo que Juanjo se refería a otro frío, ¿no? Un frío incómodo quizás distinto, ¿no? Que suelen describir mucha gente cuando han notado algún tipo de presencia. Pero, o sea, realmente que escuches pasos, que notes esa presencia o puertas que se abren o se cierran o que pueden parecer que es la puerta del baño, lo que sea, yo puedo entender que a lo mejor por los ruidos del edificio propio o que esté pasando el guarda de seguridad por un lado o alguien simplemente que no sepas bien si está dentro del baño o que es justo el pasillo, la puerta, todo eso lo puedo entender. Ahora, que tengas la sensación de que alguien se ha metido además en el compartimento justo de al lado, pero hasta el punto que lo oyes respirar. Eso da bastante rollo, sí. Sí. Pero es curioso que en ese momento se tranquiliza porque dice, bueno, menos mal, es una persona, pero cuando sale del baño resulta que no hay nadie. Es que no hay nadie. Dices, ¿quién ha estado aquí? ¿A quién está escuchando? ¿Son paranoias mías? Entiendo que salga corriendo y vaya a buscar a su amigo y le diga, oye, mira lo que me ha pasado. Y yo si sería su amigo también le habría vacilado, ¿eh? Sí, bueno, en esa situación de estudiantes, jovencitos y tal, te echan una risa, pero también agradezco que al final a José pues lo acompaña al baño, que al final lo harías también con tu amigo. Venga, a ver, ¿qué te pasa? Si lo ves realmente pasando miedo, venga, vamos, a ver qué ha pasado. E intentarle buscar un sentido a lo que ha visto, pero desde luego se ve que le marcó muchísimo aquello que le pasara. Sí, sin duda. Pues vamos a ver, intentamos buscar un orden a todo esto, intentarle buscar un sentido y vamos a comentar un poco nuestra pequeña investigación sobre este relato para ver si se puede justificar de alguna forma. Vamos a poner un poquito de orden. Un poquito de orden. A ver, entonces, digamos que todo esto no encaja solo con he oído algo raro en el baño. Ahí estamos de acuerdo. Sino que hay un patrón de una sensación de una presencia, pasos, una respiración cercana, que eso sí que da mucho miedo, y algo que parece que siempre se activa de la misma forma, ¿no? Esos pasos, alguien entra, alguien tal, como tú comentabas antes, parece que hay un ente con problemas para ir intestinales. Entonces, Juanjo describe que sí, que él llega ya cansado al baño. Estamos hablando que está de madrugada, un edificio antiguo, hay un cambio físico de temperatura y después esa sensación repetitiva de que hay alguien cuando realmente no hay nadie. La noche, también hay que hablar que no está hablando de un ruido suelto, sino que estamos hablando de una secuencia completa. Puerta, pasos, entra al retrete contiguo, hay una respiración y encima cuando él sale no ve a nadie. Por lo tanto, esta parte es realmente la parte que vuelve que todo esto sea tan incómodo y tan incomprensible, ¿no? Y que nos pueda llevar a ese mundo paranormal. Y vamos a ver qué podemos explicarnos desde un punto de vista más racional y científico. Si hay piezas que puedan ayudar a entender una experiencia así sin necesidad de afirmar nada paranormal. La revisión de Waters y colaboradores sobre privación severa de sueño concluye que pasar demasiadas horas despierto puede producir desde distorsiones perceptivas hasta alucinaciones. Claro. Y que estas experiencias pueden aparecer ya tras una sola noche sin dormir. Eso lo entiendo perfectamente, porque el estar sin dormir hace estragos en la mente y en el cuerpo a nivel físico. Claro, eso es. Y en los estudios revisados la modalidad visual era la más frecuente, pero también aparecían fenómenos somatosensoriales y auditivos. Además, otras investigaciones muestran que la falta de sueño empeora la percepción auditiva en condiciones difíciles. Algo importante en un baño vacío, con eco, tabiques, cañerías y un silencio nocturno donde cualquier sonido ambiguo puede parecer más cercano, más humano o más amenazante de lo que realmente es.
Es que sí que es verdad, uno siempre piensa más en las imágenes, ¿no? Que puedes ver cosas o tal, pero uno nunca piensa a nivel de sonidos y es verdad que puedes llegar a interpretar entre el sueño, cansancio y la sugestión, también los sonidos los puedes interpretar de forma errónea Eso e es. intentarlo justificar de formas que no son. Vale, vamos a ver esa sensación de presencia. A ver, percibir que hay alguien cerca sin tener una prueba sensorial clara y completa. Estudios recientes en población general describen este fenómeno como una experiencia real para quien la vive. Desde luego que quien la vive Una lo experiencia siente, lo muy real. siente, muy real, asociada a otros fenómenos perceptivos y a estados de estrés, ansiedad o alteración del sueño. Aquí sí quiero decir que el estrés es de lo peor que hay, porque te puede alterar absolutamente todo. 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 Y además hay muchas veces que no te das cuenta realmente que estás estresado, porque te habitúas a ese estrés, te piensas que tu día a día es así, pero realmente estás con un estrés a tope y al final pueden salir determinadas cositas que denotan que llevas aguantando estrés demasiado tiempo. Sí. Y sí que es verdad que te pueden alterar y al igual que todo lo que hemos descrito hasta ahora, puede ser provocado por estrés. A ver, el filósofo Matthew Radcliffe, por ejemplo, lo analiza como una experiencia humana reconocible incluso cuando no hay una imagen o un sonido nítido que la sostenga, esa sensación de presencia estamos hablando. Sí. Y eso encaja bien con la parte previa del relato. Antes de la gran noche, de lo que le sucedió de ese momento, Juanjo ya notaba que allí había algo antes incluso de oírlo del todo. Pero, desde el lado del misterio, este caso encaja con lo que la Sociedad para la Investigación Psíquica llamó casos de apariciones ligadas a un lugar. Muy interesante, porque experiencias repetidas asociadas a un espacio concreto, no siempre visuales, a veces reducidas a pasos, puertas, presencias o escenas parciales que parecen quedarse en su sitio. Es que es verdad, muchas veces, perdón, pero lo que hablamos, ¿no? Muchas veces siempre hablamos de la aparición por todo aquello que vemos, pero hay veces que se podrían quedar solamente en sonido. Es que volvemos otra vez a ese eco psíquico, Exacto. ese eco emocional que se queda ahí. La propia enciclopedia de investigación psíquica y parapsicología digital especializada creada por la Sociedad para la Investigación Psíquica resume esa tradición y explica que una aparición no siempre es una figura visible. Lo A que veces, comentábamos. efectivamente, a veces se trata de alguien sentido, como presente, aunque no esté realmente allí. Exacto, lo que comentábamos. Siempre nos vamos al tema de apariciones, de fantasmas, como algo visual. Así que a mí me parece muy guay este aprendizaje de decir, oye, es que puede ser solamente sonido o esa sensación. Claro. Y es que si uno mira el caso desde ahí, lo inquietante no es solo que Juanjo oyera algo, es que aquello parecía comportarse como una persona real, entrar, caminar, colocarse al lado, respirar, hasta el segundo exacto en que ya no podía serlo. Esa es la parte que realmente impacta y entiendo que Juanjo le diese tanto miedo que preferiría decir, bueno, ya me busco otro sitio donde estudiar. Y es ahí donde el caso deja de ser solo un baño frío en una biblioteca vieja, porque un eco, una noche sin dormir o demasiados cafés pueden explicar un ruido, pero cuando te parece oír entrar a alguien, caminar, detenerse a tu lado y respirar al otro lado del tabique y al salir no hay absolutamente nadie, la pregunta cambia. Ya no es solo que oyó Juanjo aquella noche, la pregunta es mucho peor. Si aquello no estaba vivo, entonces, ¿qué llevaba días entrando en ese baño antes de que por fin él lo escuchara del todo? Cuéntanos tu historia.